orbitaria. Este vendría a ser superior, este sería inferior, este sería la parte medial o interna, este sería la parte lateral o externa. Este sería el reborde orbital. El reborde orbital por el arco superciliar. Acá está. Acá tenemos el proceso malar o proceso frontal del malar. Acá malar, maxilar, proceso ascendente del maxilar y proceso frontal medial. Pues todo eso forma la apertura. Sabemos que acá hay un orificio que luego se abre hacia una fisura orbitaria superior y luego otra fisura que sería la fisura orbitaria inferior. ¿Cierto? Entonces, básicamente la fosa orbitaria está constituida por cuatro paredes, ¿cierto? Cuatro paredes. Tenemos una pared inferior que vendría a ser también formado por el maxilar, la pared inferior, también conocido como el piso, la pared medial, la pared superior, o también conocido como el techo, y la pared lateral. Cada una de estas paredes tiene sus componentes, cada uno tiene un componente específico. En el caso de la pared superior, por ejemplo, sabemos que está formado por la porción horizontal o pars orbital del frontal. O sea, tenemos acá frontal y hacia atrás está formado por la cara inferior del proceso o por, en este caso, por la cara inferior del ala menor del esfenoide. Esto era por la distancia. Ya está muy bien. Ya tomaste listo. No, es que a la doctora le estaba mandando. Después. Okay, por eso. Ese sería el esfenoides. Entonces, el techo de la fosa orbitaria estaría formado por dos huesos. Hacia adelante, frontal, hacia atrás, ala menor. Medialmente, empezando de adelante hacia atrás, recordemos que teníamos al lacrimal. El lacrimal tenía una cresta que dividía hacia adelante una excavación con pars lacrimal y hacia atrás una pars orbitaria. Esta pars orbitaria forma parte de la pared media. Entonces tenemos acá el lacrimal o humus. Luego teníamos la hoja lateral u hoja orbitaria o pars orbitaria de la masa lateral del etmoides. Entonces el etmoides. ¿Qué más? ¿Qué parte? ¿Qué parte? El proceso orbitario del palatino. ¿Recuerdan el proceso orbitario del palatino? Recuerden que el proceso orbitario del palatino tiene caras. Una cara orbitaria, una cara maxilar y una cara esfenoidal. Entonces, la cara orbitaria forma parte. Entonces, en otras palabras, la cara medial de la fosa orbitaria está formada por qué? Por parte del lacrimal, el etmoides y el palatino. La cara inferior o piso está formado por quién? El maxilar. Me olvidé, acá hay todavía una parte aquí. En esta partecita está el malar. Pero su mayor parte es el maxilar. La cara lateral. Yendo de adelante hacia atrás. Primero acá, malar. Más hacia atrás, el esfenoides. La
cara orbitaria de la porción vertical del ala mayor del esfenoides. El esfenoides, ¿no es cierto? Que es el que va completo. Y luego teníamos las dos fisuras, la fisura orbitaria superior, que está formado tanto por el ala menor y el ala mayor del esfenoides, y la fisura orbitaria inferior, que está formado por el ala mayor del esfenoides y el borde posterior del cuerpo del maxilar inferior o el maxilar, o el maxilar. ¿Ok? ¿Se entiende? El contenido ¿cuál es el contenido de la fosa orbitaria? Siempre les dije, no sé si a ustedes o a los demás, pero siempre hay que mentalizar el componente muscular, en este caso, los músculos extrínsecos. Luego, componente visceral, está formado por qué? Globo ocular. Luego, componente nervioso, ¿qué quiere decir? Nervioso, y dentro del componente nervioso, ¿qué tengo? El nervio óptico, que sería ¿qué número de par? ¿O qué número Segundo. de segundo nervio craneal. Luego, ¿qué más? Tercero nervio craneal, cuarto nervio craneal, quinto uno del nervio craneal. Y además el sistema Vascular. simpático por el ganglio ciliar y los plexos para. Luego tenemos el componente vascular, que está formado por todos los elementos vasculares que están en la fosa orbital. ¿Entiende? Muy bien. Además, en la fosa orbitaria está, bueno, no lo dije en la clase anterior, pero olvidé. Lo que es parte del sistema lácrimo nasal, que es parte de los elementos que va a lubricar el ojo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? La actividad de hoy está orientada a ver el componente visceral, el componente muscular y parte del componente nervioso, sobre todo el nervio óptico, en los modelos anatómicos que ustedes han traído de los ojos de Ovid. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar del globo ocular. Hace tiempo pedí que me puedan comprar una motita, ¿no? Tengo que utilizar mi gorro. Una universidad privada, increíble que no haya mota. Los plumones me los he comprado yo. Es muy lamentable. Vamos a hablar del globo ocular. ¿Okay? Vamos a hablar del globo ocular. ¿Ya? El globo ocular es el componente visceral de la fosa orbitaria, es el órgano que nos permite la función de relación con el medio externo, es un órgano que pertenece a los, entre comillas, 5 sentidos del cuerpo, entre comillas lo digo porque eso es lo que ustedes seguramente han aprendido, en realidad no son 5 sentidos, son más, pero es uno de los órganos que nos permite hacer una interrelación con el medio externo. ¿Ya?
si no tendríamos este órgano, probablemente una de las percepciones de la relación con el medio que nos rodea estaría aboliendo. Está ubicado en la fosa orbitaria como parte del componente visceral. Se le denomina globo porque tiene una forma entre comillas esférica, en realidad no es esférica, sino tiene una forma un tanto ovoidea, ¿sí? ¿Okay? Tiene un eje que se conoce como el eje orbitario, que dicho sea de paso, no necesariamente es antero-posterior, una vista superior lo puede tener así, y el eje está yendo en este sentido, sale el nervio, diasma, pues el eje va oblicuo, ¿okay? No es que tenga un eje francamente antero-posterior, ¿okay? Para que tengan idea de la disposición del globo ocular en la fosa orbitaria. Acá tendría la pared medial, acá tendría la pared lateral y acá estaría formado la, ¿cómo diríamos? La apertura de la fosa orbitaria. Por su característica de ser en forma esférica, tiene un punto medio que divide el globo ocular en dos partes, uno anterior que formaría lo que es el polo anterior ocular y uno posterior que formaría lo que es el polo posterior ocular, por donde está saliendo un elemento nervioso, ¿no? Y va hacia la parte del vértice de la fosa orbitaria para luego ingresar ya a la cavidad endocranial. Es el nervio óptico o segundo nervio. Dentro de la descripción estructural del ojo o del globo ocular vamos a tener ¿cuántas capas? 3. ¿Cuál es la primera capa? Fibroso. La capa Fibroso. fibrosa o túnica fibrosa. La capa fibrosa. ¿Okay? Acá vamos a dibujar. La túnica externa o túnica fibrosa. ¿Cuántas partes tiene la túnica fibrosa o capa externa? 2. ¿Cuáles son? Esclero y córnea. Esclero y la La córnea. córnea y la esclera, ¿no? Que se definen por un punto de división que se conoce como el limbus esclerocorneal. Le llaman limbus porque justamente forma el límite. ¿Quién está grabando? No consigo, pero antes no había celular. Está grabado ahora. Todo está acá en la cabeza. Me seccionan cuando graban. Presumo que vuestro cerebro está en el celular. ¿Ok? Este sería el limbus esclerocorneal, que es el límite, ¿no? Que me define las dos partes. Las 3/4 partes de la superficie del globo ocular estaría formado por la esclera, que es la capa fibrosa, y el cuarto anterior estaría formado por la córnea. Entre ambos puntos existe un limbus esclerocorneal y hacia atrás la capa fibrosa no es continua, es fenestrada. ¿Por qué? Porque va a permitir que estructuras de la parte interna del globo ocular salgan para formar lo que es el nervio óptico. ¿De acuerdo? Algo muy importante de la esfera, que no lo dije en la clase anterior, es que en el punto del limbus esclerocorneal hay una cubierta que viene a ser la conjuntiva.
que esta tiene dos capas. Una que tapiza la capa fibrosa o escleral, que es la conjuntiva escleral, y la otra que va a cubrir al párpado, que viene a ser la conjuntiva palpebral. Entre ambas conjuntivas, tanto la escleral como la palpebral, forma esto que se llama saco conjuntival. Es el lugar donde circula la solución salina denominada lágrima. Y es el lugar donde también se suele ubicar los cuerpos extraños cuando entra hacia el ojo. El saco conjuntival hay dos. Uno que está hacia abajo, entre la conjuntiva escleral inferior y el párpado inferior, que se conoce como el saco conjuntival inferior. Y el otro, que sería el superior, que es conocido como el saco conjuntival superior. ¿De acuerdo? Y el saco conjuntival superior. ¿Listo? Esta conjuntiva tiene una característica. ¿Cuál es? No tapiza la capa corneal. No la tapiza. Listo, luego tenemos la segunda capa. ¿Quién es la segunda capa? Vascular. Vascular. Pigmentado. Vascular. Y esta vascular a su vez, ¿cuántas tiene? Tres partes. ¿Cuáles son esas partes? Coronoides, coroides, cuerpo ciliar e iris. Eso. Iris y cuerpo ciliar. Coroides. Va a ser uno de ojos azules, como los míos. Ahí está. Entonces tenemos la capa vascular que está formado por dos partes. La anterior, que es el iris. Cuerpo ciliar. Ciliar. Y la coroides. No coronoides. Coroides. Estas tres forman la capa Vascular. vascular. La capa o la parte anterior o iris, perdón, deja pues un espacio acá que se conoce como la pupila, que es la estructura que va a comunicar este espacio anterior del espacio posterior. Y digo espacio posterior porque acá está el cristalino sujeto dentro de una cápsula y fijado a los músculos ciliares, ligamentos ciliares,
que son los que jalan, se relajan y disminuyen y aumentan el diámetro, o en este caso el radio, de la convexidad de la lente bicóncava denominada cristalina. ¿Y a qué me refiero con diámetro? Si yo tengo acá un círculo, este tiene un diámetro o tiene un radio. Si acá tengo otro círculo, este igual tiene su diámetro o tiene su radio. Finalmente, este y este forman el lente. Por lo tanto, cada cara del lente biconvexo tiene un radio. Y ese radio va a depender mucho de cómo los músculos ciliares tensan o se relajan para aumentar o disminuir respectivamente el diámetro o radio. ¿Se entiende? Y en la pública. ¿Ok? Entonces, delimita dos espacios. Este que está acá, que es el espacio posterior, el cuerpo ciliar, acá va a haber un cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar se encarga de generar líquido, que se conoce como el humor acuoso. Se genera acá, pasa por acá, y gracias a este espacio, que se conoce como la pupila, entra acá y circula en el espacio anterior y luego se absorbe en un punto que se conoce como el conducto de Slench, donde vuelve este líquido a ser parte del contenido de la sangre. Y esto es continuo. Este es continuo. ¿Y qué pasaría si se obstruye esto? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Se llena de líquido, ya está lleno ya. ¿Qué pasaría si vemos que aquella puerta es la puerta de ingreso de las personas y esta es la puerta de ingreso de las personas? Cierro con llave esto y sigo haciendo que las personas entren. ¿Qué va a pasar? Aumenta el número de personas. Y si sigue aumentando, el techo se va a levantar, la ventana, vuestros traseros se va a verse en la ventana para los de atrás. ¿Y qué va a generar este incremento? Aumento de la presión intraocular. Por lo tanto, la presión intraocular está determinada a nivel de la cámara anterior por la circulación del humor acuoso. ¿Y se mide la presión ocular o no? Claro. ¿Y el aumento de la presión ocular cómo se conoce? Como glaucoma. Perfecto. Muy bien. En este punto hay unas estrías que se conocen como la hora serrata, que le va a dar la forma de una sierra, que es dependiente del cuerpo ciliar. Luego tenemos la capa, ¿qué capa? Interna o nerviosa. O nerviosa, que está acá más o menos. Y forma pues la capa profunda. Y esta tiene varias capas, ¿no? La capa superficial, que está formada por ¿qué tipo de células? Acá salen un montón de axones bipolares, ahí se juntan, y luego atraviesan tanto la capa vascular como la capa fibrosa, ahí, y van a formar el nervio óptico.
sus miradas no pueden estar más allá que en la pizarra. Cuando veo que se nota que no están centradas en la charla. ¿Ok? ¿Qué es la capa profunda? ¿Qué es la capa? Retina. Retina o capa Nervioso. como en la clase previa. Esto es la retina, es una membrana muy finísima, muy delgadita. Esta es la capa vascular. La retina se queda aquí. Y si no hay nada que lo sostenga, la retina se cae. Entonces tiene que haber algo que lo mantenga en esa situación. Entonces, acá va a haber primero una membrana que se llamaba la membrana vítrea. Y dentro de esa membrana líquido, pero un líquido muy compacto, que es un tanto gelatinoso, único, y digo único porque no se regenera, que es el humor vítreo, que mantiene la forma del globo ocular. ¿Okay? El humor vítreo, que es uno de los componentes refringentes para la explicación de la fisiología visual. ¿Ven fisiología visual? Bueno, ahí pregúntanos fisiología. ¿Cómo es que ocurre desde el momento del ingreso de la luz desde la capa córnea, pasa por la capa o el espacio anterior, luego por el orificio luego por la capa al espacio posterior, pasa por el cristalino, y luego cómo es que pasa por el humor vítreo, y luego es captado acá en la parte posterior de la capa nerviosa. Hay dos zonas, una zona de alta sensibilidad y una zona de nula sensibilidad, o sea, un punto ciego se llama, punto ciego donde no se captan ni se perciben los estímulos luminosos, y una zona donde sí, que se conoce como la mácula. ¿Okay? La mácula. ¿Listo? Pues el trabajo de hoy es, en los ojos que han traído, empezar a ir capa por capa, reconociendo cada una de estas estructuras hasta llegar a extraer el humor vítreo y ver la capa o la retina. Doctor, en cuanto a la miopía, astigmatismo, ¿cuál es la capa que está dañando? Bueno, en sí la miopía y el astigmatismo no es dependiente de la capa, sino es dependiente del lente. Es dependiente del lente. ¿Ustedes han hecho física? No, estoy viendo la hora, no se preocupe.